que trata de la morfología, división y crecimiento de las bacterias. Pero antes de ver lo que es la unidad 2, vamos a repasar un poquito qué hemos hecho en la unidad 1. Entonces, en la unidad 1 hemos visto generalidades de las bacterias. Hemos conocido cómo es por dentro y por fuera una bacteria. Hemos visto los elementos obligados, que son los que siempre tiene que tener una bacteria, porque si no se muere, que son la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. Por otra parte, hemos visto los elementos facultativos, que son aquellos que sí, que algunas bacterias los tienen y otras no son necesarios para la vida de la bacteria, que son la cápsula, el glicocálix, los flagelos, las fimbrias y los esporos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos visto en la anterior clase, elementos obligados y facultativos de la célula bacteriana. De cada uno de estos hemos visto la composición y también hemos visto las funciones de cada uno de estos, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a ver el tema número 2, que como ya les dije anteriormente, es la morfología, la división y crecimiento de las bacterias. Es decir, vamos a ver en qué forma se presentan las bacterias, cómo se dividen, cómo crecen y la fisiología de la célula bacteriana. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? En primero, que ustedes sepan diferenciar la morfología de las bacterias, porque ese es un objetivo. Tienen que saber que las bacterias se presentan bajo 3 formas, que son cocos, bacilos y espirilos. Que sepan describir el proceso de división bacteriana. Ustedes saben que el proceso de división bacteriana es mediante fisión binaria transversal. Lo vamos a describir hoy. Tienen que describir los pasos del crecimiento bacteriano, es decir, cómo crecen las bacterias en función del tiempo. Lo vamos a ver en una curva. Luego vamos a describir el metabolismo de la bacteria. Vamos a ver anabolismo y catabolismo. Y por último vamos a ver las condiciones físico-químicas que debe cumplirse en el medio para que una bacteria crezca. Vamos a ver el pH, la temperatura, las condiciones de oxígeno, condiciones de sal, para que las bacterias puedan crecer. Entonces, como vemos acá en la figura, ¿cómo son las bacterias? Ya las hemos visto en la anterior clase, la composición de las bacterias y sus funciones. Esta es una foto de microscopía electrónica. O sea, las bacterias se ven así, mediante un microscopio electrónico, donde podemos ver ampliamente sus flagelos, sus fimbrias, su pared celular. Vemos acá los cocos, vemos los bacilos, ¿no? Pero nosotros no podemos verlas así en el laboratorio académico. En el laboratorio académico vemos las bacterias así como estamos viendo acá, ¿no? Las vemos teñidas con la tinción de Gram solamente porque no tenemos un microscopio electrónico, solamente tenemos microscopio óptico. Entonces vamos a ver a las bacterias teñidas, porque las bacterias son incoloras, entonces no podemos observar a las bacterias porque son incoloras. Entonces observamos a las bacterias teñidas, pero solamente se ven así como un puntito. Los cocos se ven así redonditos y los bacilos se ven así larguitos. Entonces, en la tinción de Gram solamente podemos ver a cocos y bacilos. Los espirilos no los podemos ver porque no tienen peptidoglicano en su pared celular, como dijimos anteriormente. Por favor, sus micrófonos. Sigue con el micrófono abierto. Por favor, ¿quién es? Robin Espada, por favor, su micrófono. Lo voy a sacar, Robin. Ya. Entonces, los espirilos no se los puede ver así con la tinción de Gram porque no tienen peptidoglicano en su pared celular y se los ve. Esta es una foto de microscopía electrónica, ¿ya? Entonces,
que les quede claro, chicos, que las bacterias, la mayoría de las bacterias que ustedes van a ver en medicina, se tiñen con la tinción de Gram, la mayoría, no todas. Ustedes fíjense en su guía, en una de las primeras hojas está la clasificación de la tinción de Gram. Entonces, esas bacterias son las que vamos a ir viendo poco a poco en cada tema. Después de terminar estos temas de bacteriología general, vamos a entrar a describir cada una de esas bacterias que está en su guía, empezando por las gram positivas y terminando en las gram negativas. En cuanto al tamaño de las bacterias, aquí tenemos una escala que va desde los nanómetros hasta los milímetros. Lo más pequeños son los nanómetros y lo más grandes son los milímetros, porque son organismos microscópicos. Entonces, fíjense, el nanómetro es la milésima parte de una micra y una micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces, dense cuenta quiénes se pueden ver en milímetros. Las células eucariotas, que son los hongos y parásitos que van a estudiar en parasitología y micología. Luego tenemos las células procariotas. Estas células procariotas se miden en micras, que es la milésima parte de un milímetro. Luego vienen los virus, que ya se miden en nanómetros, que es la milésima parte de una micra. Después están las proteínas, las moléculas y los átomos, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, las células procariotas, que son las bacterias, están en un punto intermedio y se miden en micras. Los cocos son más pequeños, miden de 0,2 a 2 micras. En cambio, los bacilos tienen un tamaño de 1 a 10 micras de largo. Son más grandecitos. Ahora, ¿cómo se agrupan las bacterias? Las bacterias, si son cocos o si son bacilos, se agrupan. Pueden presentarse así en forma aislada, bajo la forma de coco. Aquí tenemos bacilo y aquí tenemos la forma ni de coco ni de bacilo y se llama cocobacilo, así como es la Gardnerella vaginalis, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué hora es? Son las 8:34 y siguen entrando. Aquí tenemos los diplococos que se agrupan en grupos de A2. También tenemos los diplobacilos, pero también se agrupan en racimos los cocos, por ejemplo, los estafilococos, o en cadenas tenemos los estreptococos, o en grupos de 4, las tétradas o sarcinas, en grupos de A8. ¿No? Lo mismo los bacilos. Acá tenemos en esta figura que también existen bacilos en forma de coma. Por ejemplo, el Vibrio cólera, el Campylobacter jejuni, tienen morfología de coma, ¿ya? Se tiñen. Aquí tenemos bacterias teñidas. Tenemos acá a bacilos y a cocos. Bueno, ¿cómo se tiñen las bacterias? Las bacterias se tiñen con la tinción de Gram. ¿Por qué se llama tinción de Gram? En honor a su descubridor, que fue Hans Christian Gram, en el año 2019. Como les decía anteriormente, las bacterias son incoloras. Entonces, para poder observarlas hay que teñirlas con la tinción de Gram, lo cual permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos, que son las Gram positivas y las Gram negativas. Bueno, esto es importante que ustedes sepan las bacterias que son gram positivas y gram negativas, porque como van a poder ver en el avance de hoy día en prácticas, se va a avanzar antibióticos. El antibiótico es una sustancia que está destinada a destruir o a inhibir el crecimiento de una bacteria. Los antibióticos se aplican a los seres humanos que están con una infección producida por una bacteria, no virus, ni parásito, ni hongo. Los antibióticos son solo para las bacterias, ¿ya? Entonces, es importante que el laboratorio les diga, cuando ustedes tengan un paciente con una infección, es importante que el laboratorio les diga si es una bacteria gram positiva o gram negativa, porque ustedes se han debido poder dar cuenta que un determinado grupo de antibióticos, por ejemplo, los glicopéptidos se utilizan solamente para gram positivos, no tienen ningún efecto sobre gram negativos. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un gram positivo, Staphylococcus aureus, la vancomicina lo puede curar. En cambio, si yo tengo un paciente con una Escherichia coli, que es un gram negativo, y le doy vancomicina, ese paciente no se va a curar y se puede morir, ¿no? Si es una infección grave.
Por eso es importante el laboratorio, que ustedes sepan que los gram positivos se tiñen de color azul violeta y las gram negativas de color rojo fucsia. ¿Por qué se tiñen de diferente color? Esto lo vamos a ver más en práctica. Porque las gram positivas, vimos la anterior clase, tienen mayor cantidad de péptidoglicano en su pared celular. En cambio, las gram negativas tienen una capa delgada de péptidoglicano en su pared celular. Entonces, al agregar el cristal violeta, este cristal violeta con las gram positivas va a ser un complejo coloreado de color azul violeta que no es decolorado por el tercer reactivo, que es el alcohol acetona. En cambio, las gram negativas se decoloran con el alcohol acetona y entonces hay que teñirlas con otro colorante de color rojo, que es la safranina. También existen bacterias que no tienen pared celular, como por ejemplo las micobacterias, que se tiñen con la tinción de Thiel-Nielsen. Las espiroquetas, que ya dijimos que no tienen péptidoglicano, son muy delgadas, hay que utilizar otra metodología para poder observarlas, como la microscopía de campo oscuro, no la tinción de gram, y los micoplasmas, que no tienen pared celular. Esta es la tinción de gram, que nos permite ver a las bacterias. Estos son los pasos de la tinción de gram, que nos permite ver a las bacterias en dos tipos, gram positivas y gram negativas. Primero se hace un extendido de lo que vamos a teñir, puede ser una muestra o puede ser una colonia. La secamos al aire y después fijamos a la llama del mechero y empezamos a colocar los reactivos. Los reactivos son 4. Primero colocamos cristal violeta. El cristal violeta tiñe tanto a gram positivos como a gram negativos. ¿Por qué? Porque ambos tienen peptidoglicano en diferente cantidad, pero lo tienen. Entonces, el cristal violeta forma un complejo con el peptidoglicano de color azul violeta. En el paso 2 colocamos el lugol, que es un mordiente. Este mordiente hace que esta unión del peptidoglicano con el cristal violeta sea más fuerte. En el paso 3 colocamos el alcohol acetona, que es el decolorante. Entonces, como la unión del peptidoglicano con el cristal violeta no es muy fuerte porque tiene una capa delgada de peptidoglicano, entonces se decoloran fácilmente. En cambio, los gram positivos no se decoloran, siguen teñidos de color azul violeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para teñir a estas bacterias gram negativas que se han decolorado? Teñirlas con el cuarto colorante, que es la safranina, que las tiñe de color rojo. En cambio, las gram positivas siguen teñidas de color azul violeta. Es así que tenemos a las bacterias de tanto cocos, bacilos, cocos en cadenas, teñidos de gram positivos de color azul violeta y los gram negativos de color fucsia. Bueno, ahora vamos a ver cómo se nombran las bacterias. A eso se llama taxonomía bacteriana. Bueno, las bacterias se nombran así como se tiene un nombre, por ejemplo, Juan Mamani. Las bacterias también se nombran con su nombre y apellido. Eso es la especie y el género. Por ejemplo, Escherichia es el género, la especie es coli. Por ejemplo, Staphylococcus es el género, la especie es aureus o saprophyticus o epidermidis. Pero el género es como decir el padre. Y la familia sería el abuelo. El abuelo, que es la familia, tiene varios hijos, que es el género. Y estos hijos tienen varias especies, que serían los nietos. Más arriba está el orden, clase, filo, reino, dominio y la vida. La vida es bueno, en la vida estamos todos los seres vivos, ¿no es cierto? Donde hay varios dominios, varios reinos, animal, vegetal, ¿no? La filo, división, luego viene la clase, el orden. Aquí están las bacterias. Entonces, las bacterias o células procariotas tienen varias familias. Tenemos la familia enterobacterias, la familia micobacterias, la familia espiroquetas, la familia micrococaceae, o sea, muchas familias. Y estas familias tienen varios géneros. Por ejemplo, la familia enterobacterias tiene el género Staphylococcus, el género Streptococcus, el género Micrococcus, Planococcus. Y cada uno de estos géneros tiene diferentes especies, como por ejemplo la familia Staphylococcus, o que es la familia Staphylococcus, tiene el género
Staphylococcus, y el género Staphylococcus tiene a las especies Staphylococcus aureus, epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus hominis, ¿no? Entonces existen varias especies y a veces cada una de estas especies tiene todavía algo más específico que son los serotipos. Por ejemplo, aquí la familia Vibrionaceae. Esta familia Vibrionaceae tiene al género Vibrio. Este género Vibrio tiene a las especies Vibrio cólera. Y esta especie Vibrio cólera tiene a varios serotipos, Inaba, Ogawa y Hikojima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿me han entendido esto de cómo se deben nombrar a las bacterias, chicos? Sí, doctora. ¿Está claro? No Sí, se doctora. puede decir a una bacteria Escherichia, porque estuviera diciendo mamani. Tengo que decir Escherichia coli, Juan mamani. No puedo decir Klebsiella, tengo que decir Klebsiella pneumoniae, o Klebsiella ossitoca, o Klebsiella rhinoescleromatis. Entonces, género y especie. Género y especie es lo más importante. Bueno, ahora, ¿cómo se dividen las bacterias? Es decir, cómo una bacteria procrea, podemos decir en otras palabras, pero se llama división. Las bacterias, para aumentar su población, se dividen por fisión binaria transversal. ¿Qué significa fisión? Que se divide en dos, binaria, en dos. Transversal, ¿qué significa transversal? Se divide por la mitad en dos células hijas exactamente iguales. Ese es el proceso de división de las bacterias. Entonces tenemos acá una bacteria que, como vimos en la anterior clase, su núcleo es el DNA cromosómico. O sea, es un núcleo que no tiene pared nuclear y que en el momento que recibe la orden que se va a dividir, entonces a través del ARN mensajero, esta célula empieza a prepararse para la división. Entonces empieza a replicar su núcleo. ¿Qué es replicar? A multiplicar su núcleo, que es el DNA cromosómico. Ese núcleo luego se va a dividir en dos, que son las dos células hijas. Aquí tenemos los mesosomas, donde empieza a dividirse la pared bacteriana y la membrana citoplasmática, y al final tenemos aquí dos células hijas exactamente iguales, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente en otra figura, el núcleo es el primero que va a recibir la orden de que la célula se va a dividir. Aquí tenemos que se replica, se multiplica ese núcleo porque se va a dividir en dos células hijas, y aquí tenemos las dos células hijas exactamente iguales. Este proceso de división tarda 18 a 20 minutos. Es decir, una célula madre va a dar lugar a dos células hijas exactamente iguales cada 18 a 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cada 18 a 20 minutos vamos a tener dos células de una célula madre. Y en otros 18 a 20 minutos de estas dos células hijas vamos a tener otras dos células nietas, podemos decir. Y así, cada 18 a 20 minutos se va produciendo la replicación. Primero, una célula madre va a dar lugar a dos células hijas, esas dos células hijas a 4, esas 4 a 8, esas 8 a 16, esas 16 a 32, esas 32 a 64, esas 64 a 128, esas 128 a 256, esas 256 a 512, esas 512 a 1024 y esas 1024 a 2048, y así sucesivamente se van dividiendo las bacterias cada 18 a 20 minutos, ¿ya? Eso lo vamos a explicar en la curva del crecimiento bacteriano a continuación. Entonces, ¿cómo crecen las bacterias? ¿Cómo observamos nosotros que crecen las bacterias? Podemos tener medios líquidos y medios sólidos. Los medios sólidos se llaman agar, y los medios, agar sangre, agar chocolate, y los medios líquidos se llaman caldos, caldo BHI, caldo tripticasa soya, ¿no? Esos son los caldos. ¿Cómo vemos el crecimiento de las bacterias en los medios sólidos? Mediante colonias. Estas son las colonias, ¿ya? Cada una de estas colonias, estos puntitos blancos que vemos, tienen miles de bacterias, así como les dije, ¿no? Cada una va a dar a 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
512, 1024, 2048 y así sucesivamente, miles de bacterias, ¿ya? Esto sucede hasta las 24 horas que cada 18 a 20 minutos se van dividiendo. Lo mismo sucede en los medios líquidos, solamente que en los medios líquidos no vamos a observar las colonias así como en los medios sólidos. El crecimiento lo vamos a ver cuando el medio se enturbia. Por ejemplo, cuando en un medio de cultivo líquido no hay crecimiento, este se mantiene clarito. En cambio, cuando hay crecimiento, este medio se enturbia. En estos medios sólidos, ¿cómo van a crecer las bacterias? Depende de, no todas las bacterias crecen así como colonias, así blanquitas. Depende de qué especie bacteriana. Si es una Klebsiella, dará un aspecto de helado, una colonia mucosa. Este es un Staphylococcus aureus, colonia blanca, seca. La Serratia dará una colonia roja, depende del medio de cultivo también, del pH del medio, de la temperatura de incubación, de la edad del cultivo. Bueno, son factores que se utilizan para el crecimiento de las bacterias. Entonces, estos son los medios de cultivo. Los que más utilizamos en el laboratorio son los medios de cultivo sólidos. Estos medios de cultivo sólidos, como dije anteriormente, son los agares, porque aquí podemos ver la morfología de las colonias, lo cual nos permite identificar qué bacteria es la que está creciendo. ¿Qué es un medio de cultivo? Es un conjunto de nutrientes que necesitan las bacterias para su desarrollo y multiplicación en el laboratorio. O sea, estos medios de cultivo se utilizan en el laboratorio para poder crecer las bacterias y poder identificarlas. Y decir, doctor, su paciente tiene una Escherichia coli en la orina, ¿ya? O doctor, su paciente tiene un Staphylococcus aureus en el líquido cefalorraquídeo, que le está produciendo meningitis, ¿ya? ¿Cómo se preparan estos medios de cultivo? Vienen en unos frascos que son polvo, así exactamente como se prepara la gelatina. Los que han preparado alguna vez gelatina saben eso, solamente que acá hay que esterilizar, ¿ya? Porque debe ser totalmente estéril, libre de bacterias. Entonces, aquí tenemos polvo disuelto en agua. Este polvo disuelto en agua, en un matraz Erlenmeyer, como estamos viendo acá, hay que esterilizarlo en el autoclave. Una vez que se esteriliza y está libre de bacterias, se lo vacía en estas cajas Petri y se lo deja secar. Entonces, así como la gelatina, después de un tiempo solidifica en el frío. Entonces, ya está listo para poder sembrar. Sembramos aquí las muestras o las bacterias y en 24 horas, después de que se ha producido todo ese proceso de división bacteriana, van a crecer en forma de colonias, ¿ya? Aquí tenemos, estamos sembrando las bacterias. En 24 horas vamos a ponerlas en la estufa y se va a producir el proceso de división bacteriana y a las 24 horas vamos a ver las colonias de diferentes formas, tamaños, de acuerdo al tipo de bacteria. ¿Cómo explicamos eso de que una bacteria son 2, 2, 4, 4, 8? Mediante la curva del crecimiento bacteriano. Esta curva del crecimiento bacteriano tenemos aquí en las abscisas el tiempo. Aquí tenemos 4 horas o 3 horas. Aquí tenemos 24 horas, 48 a 72 horas y aquí el tiempo indefinido, ¿no? Entonces, aquí es el tiempo y aquí es la cantidad de bacterias. Un momentito, por favor, chicos. Aquí tenemos las fases en función del tiempo, la cantidad de bacterias. Cuando nosotros recién sembramos, las primeras 3 horas, no hay crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces,
La célula se está preparando para poder dividirse en dos. La célula se hincha, aumenta su metabolismo, está replicando su ADN, está recibiendo el mensaje para replicar su ADN, y después recién de las 3 horas empieza una célula madre, 2 células hijas, 2 hijas, 4, 8, 12, 10. Empieza el crecimiento exponencial. Esto es hasta las 24 horas. A eso se llama fase exponencial. A la primera fase donde no hay crecimiento es fase de latencia. Entonces es así que a las 24 horas nosotros vemos las colonias. Después de las 24 horas se agotaron los nutrientes y entramos en una fase estacionaria. Entonces ya no hay crecimiento, ya no hay división de bacterias, más bien las bacterias empiezan a morirse porque ya se agotaron los nutrientes del medio de cultivo. Entonces empieza ya la muerte, la de las bacterias. A las 48 a 72 horas ya no hay crecimiento de bacterias. ¿Se ha entendido esto, chicos? ¿Me están escuchando o no? Doctora, una Sí, pregunta. doctora. Sí, doctora. ¿Estacionaria hasta qué hora la sería? curva del crecimiento bacteriano? Una pregunta, doctora, disculpe. Más fuerte, hijita, porque no te escucho. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Ya, una pregunta. ¿La fase estacionaria hasta qué hora sería? Bueno, eso vuelvo a repetirles. Aquí son más o menos 3 horas, aquí son más o menos 24 horas, aquí son más o menos 48 a 72 horas y aquí indefinido. Les digo más o menos, porque nada en biología, en medicina, no es una ciencia exacta. Las ciencias biológicas no son ciencias exactas. No es como las matemáticas, donde 2 más 2 es 4. Yo no puedo decirles, aquí son 3 horas, a las 3 horas y 1 minuto empieza la fase exponencial. A las 24 horas, 1 minuto la fase estacionaria. No es así. Algunas se dice más o menos, alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciencias biológicas no son ciencias exactas. Algunas bacterias cumplen, otras no, otras tardan más. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es diferente. La división bacteriana no es cada 18 a 20 minutos, es cada 2 a 3 horas. Por lo tanto, el Mycobacterium tuberculosis, las 24 horas que la mayoría de las bacterias cumplen en crecer, que es aquí, su fase exponencial es a las 4 a 6 semanas. ¿Ya? O sea, nada es exacto. ¿He cumplido su pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya, ¿alguna pregunta más? Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiología de la bacteria. ¿Qué es fisiología? Lo que la bacteria necesita para su buen funcionamiento. Fisiología es funciones. Patología es enfermedad. Entonces ustedes en segundo año creo que llevan fisiología, donde van a ver el funcionamiento del cuerpo humano, y patología, donde van a ver las enfermedades del cuerpo humano, ¿no? ¿Es así o no? ¿Llevan patología o no? Sí, doctora. Entonces aquí vamos a ver la fisiología, pero de la bacteria, porque todo lo que nosotros llevamos es bacteria. Vale, que pasa y pasamos clase, ¿ya? Sí, así es. Helen Peralta, por favor, su micrófono. Bacteriología se llama la materia. Luis Ernesto Vargas, por favor, su micrófono. ¿Puedo seguir? O sea, yo por eso no grabo la clase, porque en cualquier momento me interrumpen así, ¿no? Parece que todavía no estamos educados para poder silenciar el micrófono cuando corresponde. Entonces, en la clase grabada me salen todas esas interrupciones. Entonces, por eso yo la grabo antes la clase, cuando estoy yo sola, tranquila, y eso se los paso, ¿ya? Entonces, la fisiología de la bacteria. Las bacterias necesitan para poder vivir, crecer y reproducirse de energía, igual que nosotros, los seres vivos. Necesitamos de carbono, necesitamos de oxígeno como aceptor final de electrones.
Entonces, según su fuente de energía, de dónde obtienen la energía las bacterias, se dividen en dos: bacterias fotótrofas y bacterias quimiótrofas. Las bacterias fotótrofas son aquellas que obtienen la energía de la luz del sol, de la energía luminosa natural. En cambio, las bacterias quimiótrofas son aquellas que obtienen la luz de las reacciones químicas, ¿ya? ¿De dónde obtienen su carbono? Entonces, de acuerdo a de dónde obtengan el carbono, las bacterias se las dividen en autótrofas y heterótrofas. Autótrofas son aquellas que obtienen el carbono de fuentes inorgánicas, como el CO2. En cambio, heterótrofas son aquellas que obtienen el carbono de fuentes orgánicas, ¿ya? Como el agua, los carbohidratos, de ahí obtienen la fuente de carbono. Y según su aceptor final de electrones, las bacterias se dividen en 4: aerobias, anaerobias, microaerófilas y facultativas. Las aerobias son las Tarea. Carla Carlito. Suárez, por favor, su micrófono. Mil disculpas. Carla Suárez, la voy a sacar, señorita. De ahora en adelante, aunque sea, interrumpo la clase y los saco a los que están interrumpiendo. ¿Ya? Las aerobias son aquellas que necesitan oxígeno para poder vivir, crecer y reproducirse. Las anaerobias son aquellas que no necesitan oxígeno, más bien el oxígeno las mata. Las microaerófilas son aquellas que necesitan 5 a 10% de dióxido de carbono para poder crecer. Y las facultativas son aquellas que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras condiciones necesitan las bacterias para poder vivir, crecer y reproducirse? Necesitan un pH de 7,2 a 7,6, una temperatura de 35 a 37 grados, un contenido de sales de 0,1 a 1% que va a darle esa presión osmótica. Y ya hemos visto, de acuerdo a la presencia de oxígeno, hay diferentes clasificaciones. Esas son las condiciones físico-químicas. La mayoría de las bacterias crecen en estas condiciones, pero ya hemos dicho, no es una ciencia exacta, las biológicas. Hay bacterias, la mayoría crecen a este pH, pero hay bacterias que se salen a las normas y crecen a un pH ácido o crecen a un pH alcalino. Por ejemplo, los bacilos de Doderlein, que son los lactobacilos acidófilos, crecen a un pH ácido. Son bacterias que viven en la vagina de la mujer en edad sexual activa. Entonces, estos lactobacilos acidófilos son los que le dan un pH ácido a la vagina de la mujer, que le protegen de las infecciones. En cambio, hay bacterias que son tolerantes a los álcalis, como por ejemplo el Vibrio cholera. Hay que agregarle hidróxido de sodio, que es un álcali, para que la bacteria crezca en el medio de cultivo, ¿no? La mayoría crecen a un pH de 7,2 a 7,6, pero hay bacterias como estas que se salen a esas normas. Igualmente, la temperatura, la mayoría crecen en una estufa a 35 a 37 grados centígrados, ¿no? En una estufa, digo, porque eso es in vitro, en el laboratorio. Todo esto es in vitro, pero también las mismas condiciones se las da in vivo. ¿Qué significa in vivo? Dentro de nuestro organismo. Las bacterias, nosotros dice que las 2/3 partes de nuestro organismo son bacterias, ¿no? Eso he estado yo escuchando anoche en una charla de la microbiota y el microbioma, ¿no? 2/3 partes de nuestro organismo son bacterias, ¿ya? Entonces, in vitro tenemos que darle estas condiciones. In vivo existen estas condiciones. El pH del organismo humano es de 7,2 a 7,6. La temperatura es de 37 grados, ¿no? Pero también hay bacterias que se salen a las normas. Hay bacterias psicrófilas que crecen a menos 20 grados. Esto es en el medio ambiente frío. Las termófilas crecen a 55, 80 grados. Esto es en los volcanes, por ejemplo. Las mesófilas son las que crecen en una temperatura normal, más o menos entre 20 y 45 grados centígrados. Si yo les pregunto,
las bacterias del organismo humano, ¿en cuál de estos grupos, 3 grupos están? Las que producen enfermedades, por ejemplo, las que produce la tuberculosis, ¿en cuál estará? La mesófila. Bien, las mesófilas. Entonces, si yo sé lo que es el concepto de mesófilas, entonces yo entiendo que ahí están las bacterias porque mi cuerpo humano tiene una temperatura óptima de 37 grados, entonces son las mesófilas. Presión osmótica, necesitan un contenido de sales de 0 a 1%, pero también hay bacterias que se salen de las normas, llamadas halófilas. Estas crecen con altas concentraciones de sales. Por ejemplo, el Staphylococcus. Todo el género Staphylococcus necesita que se le agregue cloruro de sodio, que es la sal, a los medios de cultivo para que pueda crecer. Por ejemplo, las bacterias que viven en el mar son bacterias ambientales. Esas bacterias halófilas, entonces son halófilas, necesitan altas concentraciones de sal. La presencia de oxígeno, acabamos de decirlo, aerobias, las que necesitan oxígeno. Anaerobias no necesitan oxígeno. Microaerófilas, las que necesitan 5 a 10% de CO2. Y facultativas, que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿No? Bueno, por último vamos a hablar del metabolismo de las bacterias, para terminar con la fisiología bacteriana. ¿Qué es el metabolismo? Ya ustedes saben, por fisiología o por bioquímica, me imagino que están ya llevando. Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de cualquier ser vivo. Nosotros tenemos un metabolismo, ¿no? Las bacterias son seres vivos pequeñitos, pero igual tienen su metabolismo. Entonces, dentro de las bacterias se produce también un metabolismo que son reacciones químicas. ¿Cuáles son esas reacciones químicas? ¿Con qué objetivo las bacterias realizan estas reacciones químicas en su interior? Para obtener energía que necesitan para vivir y para obtener nutrientes. Entonces, ¿mediante qué obtienen esa energía y nutrientes para poder crecer, vivir, moverse, ¿no? Mediante el metabolismo, que son las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas. ¿Qué son las reacciones catabólicas? Catabolismo significa destrucción y anabolismo significa síntesis. Entonces, todo lo contrario. ¿Destrucción de qué? Si el catabolismo es la destrucción de qué. El fin es obtener energía en el catabolismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué reacciones químicas se van a producir para obtener energía? Entonces, y aquí, en el anabolismo, tengo que sintetizar sustancias. Entonces, el catabolismo, el objetivo del catabolismo es obtener energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. Ya hemos dicho que el catabolismo es destrucción. ¿Destrucción de qué? De los sustratos que ingresan a la bacteria del medio externo. Por ejemplo, la bacteria hemos dicho que en su pared celular tiene poros. En la anterior clase lo dijimos. Mediante esos poros ingresan sustancias del medio externo, que son su comida. Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, son moléculas grandes. Entonces, dentro de la bacteria, esas moléculas grandes se descomponen en componentes más simples hasta que al final, mediante reacciones químicas, van a dar ATP, que es la energía de la bacteria. Entonces, para eso se cumplen una serie de reacciones dentro de la bacteria, que es la digestión, donde los componentes más que ingresan por los poros, las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, y mediante reacciones químicas enzimáticas que se producen dentro de la bacteria, se convierten en fragmentos más pequeños. Luego, mediante las permeasas, que son enzimas, ingresan a través de los poros de la bacteria, y dentro de la bacteria sufren una hidrólisis producida por las endoenzimas y se convierten en una molécula nutriente. Esa molécula nutriente sufre una oxidación biológica y se convierte en energía o ATP, que es el fin del catabolismo, que es destrucción de sustancias más grandes para obtener ATP, que es la energía que necesita la bacteria. Bueno, ¿y qué es el anabolismo? Es la síntesis.
Es, el objetivo es sintetizar, la bacteria sintetiza sus propios materiales constitutivos gracias a la energía que dio el catabolismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sintetiza la bacteria? Polisacáridos de sus cápsulas, toxinas, exoenzimas, vitaminas. Entonces, todo eso necesita la bacteria y lo sintetiza en el anabolismo, ¿ya? Entonces, con eso hemos terminado el segundo tema, repasando un poquito qué morfología adoptan las bacterias para ver si se han cumplido los objetivos. Cocos, bacilos y espiridios. ¿Qué microorganismos se agrupan en cadena? Los estreptococos. ¿Y cuáles en racimos? Los estafilococos. ¿Cuál es la forma en la que se reproducen las bacterias? Fisión binaria transversal. La temperatura óptima de crecimiento de las bacterias para el hombre es 35 a 37 grados. ¿Cómo se llaman las bacterias que crecen a menos de 20? Psicrófilas. Y las que crecen entre 55 y 80, termófilas. ¿A qué se denomina bacteria anaerobia? A la que no necesita oxígeno para poder crecer, vivir y reproducirse. Y bacteria aerobia a la que sí necesita oxígeno, y microaerófila, la que necesita de 5 a 10% de dióxido de carbono. ¿Qué es el metabolismo bacteriano? El conjunto de reacciones químicas que la bacteria necesita para su vida, a través del catabolismo y el anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? El objetivo, el fin, obtener energía para su vida. ¿A través de qué? De la descomposición de sustancias más simples hasta energía o ATP. Y el anabolismo es la síntesis de sustancias que la bacteria necesita para su vida, ¿no? Bueno, eso sería el tema 2. ¿Hay alguna pregunta respectiva al tema 2? Que vamos a pasar al tema 3. Doctora, buenos días. Buen día. Cuando usted dijo las fases del crecimiento de la bacteria, había una fase... Voy a aumentar mi volumen, sabe que no les escucho nada. A ver, ahora. Ya. Mi pregunta a la fase es si ellas, o sea, cuando ellas mostraban lo último que era la muerte, yo digo si ahí aplicaron los antibióticos o automáticamente ellas se mueren, digamos. A ver, las bacterias, usted está diciendo in vivo, ¿no? In vivo, cuando un paciente está enfermo con una bacteria dentro, ¿no es cierto? Ajá, y mostró las fases del crecimiento y ahí en ya. la última En el fase, organismo humano, sería lindo que todas las bacterias crecieran y se produzca esa curva del crecimiento al mismo tiempo. Entonces solamente todas las enfermedades, o la mayoría, no puedo decir todas, duraran solamente 24 horas y a las 72 horas de por sí todos estuviéramos muertos, ¿no es cierto? Es que no es así. Unas bacterias empiezan a dividirse y van cumpliendo su ciclo y se mueren. Pero otras bacterias empiezan recién su ciclo y se mueren. Otras bacterias empiezan, o sea, van de un órgano a otro órgano y se van dividiendo y se van dividiendo y se van dividiendo. Si yo no doy antibiótico, no voy a calmar esta infección. No voy a parar esta infección. ¿Me entiende? Sí, doctora. ¿He respondido a su pregunta o no es esa su pregunta? No, sí respondió. Eso quería saber. Ya, eso es in vivo, o sea, dentro del organismo humano. ¿Ya? No todas las bacterias se dividen al mismo tiempo. Unas empiezan, otras están terminando, otras recién empiezan, otras terminan, ¿no? Entonces, por eso que una infección puede durar varios tiempos, puede ser más larga. Pero esto todo, sobre todo del crecimiento bacteriano, más se refiere in vitro, o sea, en el laboratorio. ¿Ya? En el laboratorio, esa es la curva del crecimiento bacteriano. A las 24 horas podemos observar las colonias, ¿ya? Y a las 48 horas puede que ya no crezcan las bacterias. ¿Me entiende, no? Sí, doctora.
¿Hay alguna otra pregunta, chicos, respecto a lo que hablamos? Doctora, una pregunta. En este caso, de forma in vitro, digamos, cuando las bacterias, usted había dicho que, bueno, se mueren porque ya no están en un ambiente adecuado, no tienen nutrientes, digamos, para sobrevivir, ¿entran en esta forma de esporo o se mueren, digamos? No, se mueren porque no tienen nutrientes. No todas las bacterias esporulan. Esporulan en el medio ambiente externo, ya no dentro de un medio de cultivo ni dentro del organismo. Ya hemos dicho que dentro del organismo, cuando hay condiciones favorables de vida, la bacteria se mantiene bajo la forma vegetativa, ¿ya? Pero no todas las bacterias forman esporos, solamente algunas. Y esas bacterias forman esporos cuando están en condiciones adversas de vida, pH, temperatura alta, no hay humedad, es resequedad, ¿no es cierto? Es ahí donde forma la forma de resistencia. No hay esporos en los medios de cultivo, ¿ya? Porque no, los medios de cultivo, si bien se agotan sus nutrientes, pero no se forman esporas ahí. Es en el medio ambiente donde se forman las esporas, ¿ya? Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Doctora, yo tengo una pregunta. Ya, adelante. En la fase donde la bacteria está replicando su ADN, usted le coloca algún antibiótico en ese momento donde todavía no se está replicando, ¿usted la mata? Esto, usted está hablando dentro del organismo, ¿no? Sí, doctora. Ya, ¿usted cómo va a dar antibiótico si la bacteria todavía no se ha dividido, entonces no ha producido, si es dentro del organismo, ¿no es cierto? Porque solamente a un ser vivo se da antibióticos. Entonces, entra una bacteria, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, ingresa al organismo humano por la secreción respiratoria, ingresa, esa bacteria empieza a vencer todas las, vamos a hablar eso en este tema de aquí, logra vencer a todas nuestras defensas y empieza a multiplicarse, a producirse esta división binaria transversal, ¿ya? Empieza a dividirse. Pero mientras está dividiéndose no hay ningún signo o síntoma de la enfermedad. Recién hay signos o síntomas cuando ya actúa sobre el órgano y produce su acción lesional. Entonces, ¿cómo usted va a dar antibiótico a ciegas? Por ejemplo, si yo he tomado de un vaso de un familiar que, por ejemplo, tiene tuberculosis, y esa persona tomó exactamente, yo consumí, ya yo sé que es muy probable que yo lo tenga. A eso se llama quimioprofilaxis. Eso, muy bien, buena pregunta. Si usted está en contacto con un paciente con tuberculosis, vive en el mismo cuarto y todo, a toda la familia se le debe hacer quimioprofilaxis. ¿Qué es quimioprofilaxis? Dar antibióticos para prevenir la enfermedad porque hay riesgo de contagio. Entonces, ahí sí se da antibiótico para evitar que aparezca la enfermedad. Eso sí. Disculpe, pero doctora, aunque esté en tratamiento la persona que tenga tuberculosis, ¿igual puede contagiar? No, pues si está en tratamiento, a la semana de hacer tratamiento ya se negativiza, ya no contagia. A la semana o 2 semanas máximo, ya no contagia. Pero si no está en tratamiento, sigue contagiando. Pero apenas usted empieza a dar tratamiento, ya la bacteria, se inhibe el crecimiento de la bacteria. Es que su compañero ha preguntado si es que ha tomado de un vaso de un paciente con tuberculosis. Eso es lo que ha preguntado su compañero. ¿Qué significa? Que el paciente que tomó primero el tuberculoso, entonces está en fase activa. Si estuviera en tratamiento, eso es otra pregunta. Si estuviera en tratamiento, ya no está en la saliva la bacteria. Ya no transmite. ¿He contestado a su pregunta, señorita? Sí, doctora. ¿O no he contestado?
¿Eso era lo que me preguntaba? Sí, doctora, quedó clarísimo. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para que pasemos al tema 3? Este tema es lo que ustedes tienen que entender y poner sus 5 sentidos, porque esto es lo importante para ustedes como médicos. La relación del huésped, de ahora en adelante vamos a llamar, allá no se llama huésped, se llama hospedero. Al ser humano, porque ustedes van a ver a pacientes, a seres humanos, son médicos, ¿no? Los veterinarios ven a los animales. Entonces aquí vamos a ver a los agrónomos ven a las plantas. Entonces aquí vamos a ver a los seres humanos, relación del huésped, del hospedero, con las bacterias. ¿Qué pasa cuando estas bacterias ingresan por diferentes vías a este hospedero? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Que ustedes primero sepan diferenciar entre una bacteria saprófita o bacteria parásita. Definir lo que es comensalismo, mutualismo y parasitismo. Vamos a ver qué es comensalismo. De aquí ustedes tienen que salir sabiendo, es una bacteria que vive en comensalismo conmigo. No, es una bacteria que vive en mutualismo. No, esa es una bacteria parásita o patógena. ¿Ya? Conocer las características de la flora normal. Ya no se llama flora normal, se llama microbiota. Microbiota. ¿Ya? Ya no vamos a hablar de flora normal, vamos a hablar de microbiota. ¿Ya? Y ayer mismo estaba en esta charla, incluso microbiota es las bacterias que viven dentro de nosotros en forma normal. ¿Ya? Pero ahora ya se están haciendo estudios de los genes de esas bacterias que están siendo parte de nosotros como flora normal. Y entonces se están descubriendo muchísimas cosas. Se está relacionando a las bacterias que viven con nosotros con muchísimas otras enfermedades. Al hacer la biología molecular, al estudiar genéticamente a las bacterias que viven con nosotros. Vamos a describir lo que es infección. Vamos a definir los grados de relación huésped-bacteria. O sea, vamos a entender en qué relación. No siempre que una bacteria ingresa a un organismo va a producir enfermedad. A veces pues, pueden solamente colonizar, estar en la superficie, no entrar en la piel. O entrar y producir una infección inaparente. ¿Qué significa infección inaparente o asintomática? Sin síntomas. O realmente lo más grave es que se produzca una enfermedad infecciosa con síntomas. ¿Ya? Van a aprender a diferenciar los patógenos verdaderos de los patógenos oportunistas. ¿Ya? Describir los factores determinantes de la acción patógena. O sea, ¿cómo es que se produce una enfermedad infecciosa? No es tan fácil que se produzca una enfermedad infecciosa. Si yo convivo con una persona que tiene tuberculosis, no siempre me va a dar a mí tuberculosis, por más que conviva. Hay factores determinantes que hacen que tenga o no tenga la enfermedad. Diferenciar lo que es una infección generalizada, que es a nivel de todo el organismo, de una infección localizada, por ejemplo, solamente localizada en el aparato gastrointestinal, ¿no? Vamos a saber diferenciar. Entonces, como les decía, en el cuerpo humano sano viven 1 trillón de microbios, 1 trillón, o sea, gran parte de nuestro organismo está constituido por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos que conviven con nosotros. O sea, yo he escuchado una vez, no sé dónde lo tengo la foto, de que no podemos pensar en suicidarnos, porque millones de microorganismos dependen de nosotros, todos estos dependen de nosotros, ¿ya? Ese trillón de microorganismos viven en nuestro organismo, ¿no? Dice que células humanas son solamente un 10%, y el 90%, dice 100 trillones, está constituido por bacterias. Esta diapositiva la saqué de la charla que vi anoche de la Argentina, ¿no? 100 trillones son los microorganismos. Entonces, ¿cuáles son esos microorganismos? ¿Dónde están? Se llamaba flora bacteriana normal. ¿Qué se llama ahora? Microbiota. Microbiota. Bueno, se creía, bueno, y hasta el momento se cree,
que están en todas partes que está con el medio ambiente externo, es decir, en la piel y en las mucosas. Todo lo que está en contacto con el medio ambiente externo se cree que hay flora normal, es decir, el tracto digestivo, el tracto urogenital, toda la piel que nos rodea y todas las mucosas. Los lugares donde hay mayor cantidad de bacterias es la boca y el intestino, ¿ya? Entonces, fíjense, esta diapositiva la saqué anoche de allá. Fíjense qué bacterias hay en cada lugar. Fíjense, por ejemplo, en la piel, es este azul, Propionibacterium acnes, es la bacteria que mayor cantidad existe. En la vagina es este rojo, Lactobacillus acidophilus o Bacillus de Doderlein, ¿no? O sea, cada lugar del organismo tiene diferente bacteria. Por ejemplo, a ver dónde vamos, en la boca. En la boca hay de todo. La mayoría es firmicutes, hongos, ¿no? También existe este de aquí, proteobacterias. También existe bacteroidetes. También existe Streptococcus viridans, sobre todo. También existe este color, es las Fusobacterian, o sea, anaerobios en la boca. Fíjense en las encías, ¿cuál es la mayoría? Es Streptococcus viridans, ¿no? En el intestino, fíjense este de acá, este amarillo, es Bacteroidetes, anaerobios. Y este de acá son otros firmicutes. Aquí están las enterobacterias, ¿no? Entonces, fíjense, hay diferentes microorganismos en diferentes partes. Esa es flora normal o microbiota. ¿Qué importancia médica tienen estas bacterias de la flora normal? Esta diapositiva también es nueva. Contribuyen al desarrollo de la inmunidad. Por eso es que nos dan probióticos. Ahora, actualmente dicen consumir probióticos, reconstituir nuestra flora normal. Cuando nos dan antibióticos, el antibiótico su fin es destruir bacterias. El antibiótico no dice esta bacteria es buena, esta es mala. Nosotros tenemos bacterias buenas que son nuestra microbiota, pero el antibiótico las destruye. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar probióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos destruyen nuestra flora normal, nos quedamos inmunodeprimidos, libres con falta de defensas. Entonces, si nos dan probióticos, entonces contribuimos al desarrollo de la inmunidad. Evita la colonización de bacterias patógenas, ¿no? Esta colonización de bacterias patógenas, estas bacterias patógenas son aquellas que no viven con nosotros, no son parte de nuestra microbiota. Entonces, la microbiota evita que estas bacterias quieran entrar. O sea, nos defienden, contribuyen con la digestión de los alimentos. Sintetizan vitamina K, E y B12, sobre todo las bacterias que viven en el intestino, y desconjugan los ácidos biliares. Esa es su importancia médica de la microbiota. Bueno, se dice, eso decía el profesor anoche, que todo lo que está en contacto con el medio ambiente externo tiene bacterias, piel y mucosas, pero además el intestino delgado, el intestino grueso, la vagina, el tracto urinario inferior, que es la uretra anterior, y el estómago. Bueno, y los sitios estériles son la pleura, las meninges, el pericardio, el peritoneo, el útero, el sistema circulatorio, los líquidos biológicos, sangre, líquido pleural, todos los líquidos biológicos, orina, deberían ser estériles. Pero actualmente, con lo que se está estudiando el microbioma, dice que se están encontrando microbiota en diversos órganos que normalmente se los consideraba estériles, ¿no? Entonces, fíjense qué microorganismos hay en la boca. La boca es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de microorganismos. Ya hemos dicho que Streptococcus viridans, los anaerobios son los que existen en mayor cantidad en la boca. En la vagina, ¿no? Están el Lactobacillus acidophilus, que son los bacilos de Doderlein, que esto hemos visto que son la mayoría, que le dan el pH ácido a la vagina. Ese pH ácido evita que vengan microorganismos patógenos.
También hay Streptococcus agalactia, Actinomyces, Ureaplasma, Cándida, en pequeñas proporciones hay Cándida, ¿no? Bacteroides que son anaerobios. ¿Qué hay en el aparato respiratorio superior, no? Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium, Streptococcus pneumoniae. Todas estas bacterias son flora normal. Por ejemplo, pero en el tracto respiratorio superior. Si yo un Streptococcus pneumoniae encuentro en pulmones, eso no es normal. En pulmones no debe haber nada. Ese Streptococcus pneumoniae, que es esta bacteria que vemos acá, me está produciendo neumonía, ¿ya? Entonces, ustedes como médicos tienen que saber muy bien dónde debe existir la flora normal y qué lugares, y qué bacterias en cada lugar. Por ejemplo, en el ojo, todo lo que es secreción conjuntival, lagrimal, existe flora normal. Las lágrimas efectúan un continuo barrido de las partículas que se depositan en la conjuntiva, o sea, las lágrimas nos protegen. Las lágrimas lavan la conjuntiva de los microorganismos que quieren ingresar y producir conjuntivitis, ¿no? ¿Qué bacterias se encuentran en la conjuntiva? Staphylococcus coagulasa negativa, que es el epidermidis, Streptococcus viridans, Haemophilus, Neisseria. Esos son algunos de los microorganismos que forman parte de nuestra flora normal. Siendo los que más lugares, más bacterias tienen, el intestino y la boca. Pero uno de los objetivos era saber qué son bacterias saprófitas y qué son bacterias parásitas. Saprófitas son aquellas que no ingresan a los seres vivos. Viven libres en el medio ambiente, en el agua, en la tierra, en el aire. Son bacterias saprófitas. En cambio, las bacterias parásitas son aquellas que sí viven en el medio, son aquellas que sí pueden ingresar al organismo humano y pueden ser capaces de convivir en el organismo humano. Bueno, aquí hemos dicho saprófitas viven libres en el medio ambiente. Pero estas tres relaciones, uno de los tres objetivos era que ustedes sepan qué es mutualismo, qué es comensalismo y qué es parasitismo. Las bacterias se van a encontrar dentro del organismo humano en mutualismo, en comensalismo o en parasitismo. ¿Cuándo se encuentran en mutualismo? Cuando las bacterias están presentes, por eso dice hogar, dulce hogar, están felices dentro de nuestro organismo, pero hay una relación mutua entre el huésped y la bacteria. ¿Qué quiere decir? Que ambos se favorecen. Como dijimos, las bacterias nos favorecen produciendo vitaminas, ayudando a la digestión, protegiéndonos de las infecciones, pero a su vez también las bacterias se favorecen de nuestro organismo porque nuestro organismo les da el pH, nutrientes, vitaminas, minerales, todo para que ellas vivan felices. Esas bacterias viven en mutualismo, son las bacterias intestinales, de la microbiota intestinal. En comensalismo viven las bacterias que pueden vivir dentro del organismo humano, pero la relación es indiferente. No hay perjuicio ni hay beneficio. O sea, no son bacterias perjudiciales ni beneficiosas. Entonces viven dentro de nuestro organismo y no nos producen enfermedad. Algunas del intestino y otras que viven en la piel o en otros lugares, ¿ya? Pero las bacterias que viven en parasitismo son las bacterias patógenas. Patógena quiere decir que producen enfermedad. Entonces, ingresan a nuestro organismo, no viven con nosotros esas bacterias parásitas. No viven con nosotros. Pero cuando ingresan son capaces de producir enfermedades con signos y síntomas. Como vemos aquí en la figura. Tiene signos y síntomas de una enfermedad. Entonces, dice aquí en esta diapositiva también es de ayer, este investigador Joshua Lederberg acuñó el término microbioma, dice, que significa que la comunidad ecológica de microorganismos comensales, los que viven en simbiosis o mutualismo, y los patógenos ocupan nuestro espacio corporal, ¿ya? Estudian nuestro espacio corporal. Es la comunidad de microorganismos que
que reside en un nicho o ambiente ecológico determinado. Eso es la microbiota. ¿Y qué es el microbioma? Es el conjunto de la genética de estos microorganismos que constituyen nuestra microbiota. Este es el que recibió un premio Nobel porque empezó a hablar del microbioma, ¿no? Lo cual explica, dice, varias de sus funciones y la dinámica metabólica. Estudió la genética de esos microorganismos que viven con nosotros. Bueno, entonces también uno de los objetivos era estudiar los grados de relación entre el huésped y la bacteria. O sea, no siempre la bacteria que vive con nosotros está en el mismo grado de relación. Entonces, uno de los objetivos era que sepan qué es colonización, qué es infección asintomática, qué es enfermedad infecciosa. Estos términos los van a escuchar toda su vida si ustedes siguen como médicos. Incluso si abandonan la medicina, en la tele se dice, es un paciente asintomático, es un paciente que tiene la enfermedad infecciosa, dicen así. Entonces, para que ustedes entiendan qué quiere decir eso. Solamente está colonizado, dicen. Colonización es el grado mínimo de relación entre la bacteria y el huésped. Es una bacteria o un virus o un parásito, cualquier microorganismo, que se sitúa en la parte externa, sea en la piel o en la mucosa, pero no ingresa dentro del organismo. Está ahí colonizado. Cualquier rato puede ingresar si encuentra una puerta de entrada. Puede ser una herida, o puede ser la piel, o puede ser la vía aérea, o puede ser cualquier puerta de entrada. La bacteria que está colonizando puede ingresar, ¿ya? ¿Qué es una infección asintomática? La bacteria, en estos dos casos de infección y enfermedad, la bacteria logró entrar por una puerta de entrada. Las puertas de entrada son las vías respiratorias, es la vía aérea, ¿no es cierto?, al respirar aire contaminado. O puede ingresar por la boca al comer alimentos, o puede ser a través de una relación sexual, al tener una relación sexual con un paciente que está con gonorrea o con sífilis o con VIH, ¿no? O puede ingresar a través de la placenta en una madre que está enferma y puede contagiar a su bebé. Bueno, hay diversas puertas de entrada. Ingresa la bacteria. Pero en la infección asintomática no hay signos y síntomas. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria ha sido neutralizada por nuestras defensas, por nuestros macrófagos, nuestros leucocitos, nuestros policías de nuestro organismo. Es decir, que somos inmunocompetentes, tenemos buenas defensas. Pero hay reacción inmunológica. ¿Qué quiere decir? Si nos hacen la prueba de laboratorio, tenemos anticuerpos porque la bacteria o el microorganismo ingresó, ¿ya? Aunque no tengamos síntomas. Diferente es una enfermedad infecciosa. En una enfermedad infecciosa la bacteria entró, se estableció la lucha con nuestras defensas y en esa lucha ganó el microorganismo. Y entonces al ganar empieza a multiplicarse y se va en determinado órgano, aparato o sistema y empieza a producir la enfermedad o acción lesional y empiezan a aparecer los signos o síntomas de la enfermedad. Entonces, es diferente hablar de una infección asintomática o infección inaparente, también dicen algunos médicos, de enfermedad infecciosa. Enfermedad infecciosa es cuando ya hay síntomas, ya hay clínica, es decir, hay signos y hay síntomas, ¿ya? Entonces, aquí vemos, así en figuras, lo que es colonización. Colonización, este niño está colonizado, entonces aquí con bacterias del medio ambiente. Está tranquilo, está colonizado, no ingresaron las bacterias. Aquí vemos que, este niño está cumpliendo sus actividades normales, está en una infección asintomática. Las bacterias están, pero no producen signos ni síntomas. En cambio, aquí sí hay signos y síntomas. Hay estudiantes que me están enloqueciendo en el WhatsApp, diciendo que se salieron, que los arrojaron el internet, pero chicos, o bien yo explico, o bien veo el WhatsApp, o bien atiendo la sala de espera. No soy pulpo, ¿ya? O sea que si se salen, tomen sus previsiones, que yo me doy alma, vida y corazón a la explicación. No veo ni el WhatsApp, ni veo la sala de espera, ¿ya?
Entonces, aquí tenemos este médico, por ejemplo. Este médico, ¿qué podemos hablar? ¿Es colonización, enfermedad infecciosa o es infección inaparente? ¿Qué es lo que tiene este médico en su mano? Colonización. Está su mano colonizada con bacterias, ¿no? Eso es colonización. Otro de los objetivos era ver y diferenciar entre patógenos verdaderos y patógenos oportunistas. Al decir patógenos, ambos producen enfermedades. Pato, enfermedad. Genos, origen, ¿no? Ambos originan enfermedades, pero unos son verdaderos y otros solamente aprovechan la oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que los patógenos verdaderos, chicos, son aquellos que no viven con nosotros, no son esos microorganismos de nuestra microbiota, ¿ya? Son ajenos a nosotros, no son nuestra microbiota, no son nuestra gente, por decir de otra forma, son extranjeros. Son aquellos que nos vienen de afuera, proceden de fuente exógena, de enfermos o portadores con distintas enfermedades y que nos ingresan a través de diversas puertas de entrada y empiezan a producir sus toxinas o sus cápsulas y eso hacen que se produzca un cuadro clínico específico. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis nosotros no tenemos como microbiota, nos viene de afuera, de personas enfermas o portadoras, ¿no? Neisseria gonorrea, no tenemos, nos viene de afuera, ¿ya? En cambio, patógenos oportunistas son aquellos que producen enfermedad, pero cuando tienen alguna oportunidad. Estos sí son parte de nuestra microbiota, pero se vuelven malas. Son bacterias buenas, pero se vuelven malas. ¿Cuándo? Cuando bajan nuestras defensas. En pacientes que bajan las defensas, estas bacterias entonces aprovechan esa oportunidad y producen infecciones, un cuadro clínico. Por ejemplo, nosotros tenemos cándida, como dijimos, en la vagina tenemos cándida, que es un honguito, pero en pequeña cantidad, y no todas las mujeres, algunas. Cuando la mujer se embaraza, bajan sus defensas, sufre problemas hormonales, hay cambios hormonales. Entonces, esa cándida aprovecha esa oportunidad de baja de defensas, de cambios hormonales, y empieza a desarrollar, a multiplicarse, y entonces va a producir una acción patógena. Aprovecha esa oportunidad y produce una acción patógena y empieza la mujer a sentir secreción y prurito, ¿no? Y malestar vaginal, ¿no? Esas son las bacterias oportunistas. Entonces, son bacterias que son parte de nuestra microbiota, pero que pueden llegar a producir enfermedades. Sobre todo, ¿en quién se observa estas infecciones oportunistas? En pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que están hospitalizados con algún procedimiento invasivo, ¿no? Pueden ser bacterias que vayan, por ejemplo, una enfermera que atiende terapia intensiva. Sabemos que no hay personal de salud suficiente. Una enfermera es para 3, 4 pacientes. Esa enfermera tiene que lavarlo al paciente que está en terapia intensiva. El paciente defeca, tiene que lavarlo. Pero y si no se lava las manos bien, sus manos se contaminan con bacterias de las heces. Y esas bacterias va y le pone una inyección o le pone el respirador o agarra los tubos y esas bacterias van a ingresar a este paciente inmunodeprimido y le puede producir infecciones. Entonces, esos son los términos de colonización, infección asintomática y enfermedad infecciosa. Patógenos verdaderos y patógenos oportunistas. Bueno, ¿y qué será infección? Es la entrada, el establecimiento y la multiplicación de bacterias en la superficie o en el interior del huésped. Esto ya lo dijimos. Infección es cuando la bacteria entra. Colonización es cuando se queda afuera. Infección es cuando entra por una puerta de entrada. Se establece, lucha con nuestras defensas y si gana la bacteria, porque hay mayor dosis infectiva, hay mayor carga bacteriana o carga viral, si gana la bacteria, entonces se va a producir una enfermedad infecciosa. La bacteria se multiplica
y se produce una acción lesional. Pero si la bacteria entra, solamente se establece la lucha y logran vencer nuestras defensas, la persona solamente se infecta, ¿ya? Bueno, entonces no es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Infectado, la bacteria entra, pero no hay signos ni síntomas, ¿ya? En cambio, la bacteria puede ingresar y Rosemary Daza estaba en la sala de espera. Rosemary es la auxiliar de uno de ustedes, ¿no? Sí, doctora. ¿Está Rosemary? No. Por favor, díganle que entre, que la voy a dejar entrar para que ella se quede con mi Zoom, que es ilimitado, ¿ya? Para que ustedes sigan con la misma cuenta, que trate de ingresar, le voy a dar entrada. Díganle, por favor, mientras yo sigo explicando, los que sean sus alumnos. Bueno, entonces, cuando la bacteria ingresa a un órgano, aparato o sistema y logra vencer a las defensas, se establece la enfermedad infecciosa, que puede ser sepsis, endocarditis, neumonía, dependiendo del órgano al cual ingresa, ¿ya? Entonces, así se pueden establecer una serie de infecciones que van a dar una serie de clínica, ¿no? La clínica son el conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, la hepatitis va a dar así un color amarillo, la ictericia en la conjuntiva. Diarreas, ¿no? Puede dar náuseas, vómitos, fiebre, son un conjunto de signos o síntomas. Pero no es tan fácil producir una enfermedad infecciosa. Ya les decía, por más que yo conviva con una persona que tiene tuberculosis o que tiene coronavirus, COVID-19, puede que no me contagie. ¿De qué depende? De varios factores. Uno, primero, que la bacteria tenga capacidad de colonización. Es decir, que desde la puerta de entrada llegue a la superficie, colonice y resista las acciones, la acción de los sistemas locales de defensa. Por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2, el coronavirus. Entonces, tiene que tener la capacidad de colonización, es decir, yo respiro aire contaminado de una persona que está cerca a menos de 1 metro de mí, respiro, pero llega a mis fosas nasales. Mis fosas nasales tiene mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? El sistema mucociliar. El moco y los cilios actúan como una escoba que trata de barrer, eliminarlos. Pero si hay mucha carga viral, como por ejemplo en un hospital, en una sala de terapia o en una sala de coronavirus, entonces ahí hay mucha carga viral. ¿Qué significa eso? Hay muchas bacterias, mucha cantidad de bacterias. Entonces ahí es mucha la carga bacteriana y logran pasar, ¿ya? Logran vencer a esos sistemas locales de defensa y penetran. Tienen que tener capacidad de penetración. Atraviesan la barrera cutáneo mucosa. A ver, voy a dar entrada. Se aprovechó Natalia Tineo. También le di entrada. Atraviesan la barrera cutáneo mucosa, llegan a los tejidos subepiteliales y llegan al medio interno. Y en ese medio interno empiezan a ver la lucha con nuestras defensas, que son los mecanismos humorales, que son los anticuerpos, y los celulares, que son los linfocitos T, nuestros leucocitos. Entonces se establece una lucha. Si vencen las bacterias o los virus, cualquier microorganismo, estamos hablando porque es lo mismo. Entonces se vencen los microorganismos, entonces ahí empiezan a multiplicarse y empiezan a invadir diversos órganos, aparatos y sistemas, y se producen las lesiones y se establece el cuadro patológico. ¿Ya? ¿Se ha entendido esto, chicos? Pero si logran vencer nuestras defensas aquí en la capacidad de invasión y multiplicación, entonces se produce solamente una infección. Se neutraliza al microorganismo y no se produce el cuadro patológico. ¿Ya? Eso es lo que llevamos en el coronavirus. Por ejemplo, algunas personas que
están infectadas, da la prueba positiva, pero no tienen signos ni síntomas, que son la mayoría, el 80% sufren infecciones asintomáticas. Ha entrado el virus, pero vencieron nuestras defensas. Eso es lo que ocurre en los jóvenes, ¿no? Aunque ahora las nuevas cepas ya ni a los jóvenes respetan. Entonces ahí logró vencer nuestras defensas y no va a haber signos ni síntomas. Entonces va a pasar la infección. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Ya. Bueno, y por último, vamos a ver el último objetivo, que es la infección generalizada y la infección localizada. ¿Qué es la infección generalizada? Cuando la bacteria o el microorganismo alcanza diversos órganos o tejidos. ¿Ya? A eso se llama bacteremias o sepsis, es decir, la bacteria ingresa a la sangre y es capaz de producir a través de la sangre, irse a otros órganos y producir un daño multiorgánico, que se llama sepsis, ¿ya? O una infección localizada solamente en el lugar por donde ingresó la bacteria. Por ejemplo, el resfrío o también la gripe. Solamente el virus ingresa al aparato respiratorio superior. Entonces se manifiestan solamente signos respiratorios. En cambio, el coronavirus es un virus que ingresa por el aparato respiratorio. Produce síntomas locales, pero también ingresa a la sangre. Entonces es por eso que va a producir signos y síntomas generalizados, ¿no? La diarrea es una infección localizada en el aparato gastrointestinal. Los abscesos solamente a nivel del tejido celular subcutáneo, la conjuntivitis a nivel de la conjuntiva, la foliculitis solamente a nivel de los folículos pilosos, ¿no? Esas son infecciones localizadas. Bueno, con esto hemos terminado este tema, repasando cuál es la diferencia entre bacteria saprófita y bacteria parásita. Saprófita, la que vive libre en el medio ambiente. Parásita es la que puede ingresar a nuestro organismo y puede vivir en comensalismo, en mutualismo o en parasitismo, ¿no? ¿Qué es el comensalismo? Reacción indiferente. O sea, mutualismo, parasitismo y comensalismo se refiere a bacteria dentro de nuestro organismo. Pero comensalismo, reacción indiferente. Mutualismo, beneficiosa para ambos, y parasitismo es reacción perjudicial para el huésped. ¿Dónde se encuentra la microbiota? En piel y mucosas, ¿no? En piel y mucosas. ¿Qué es infección? Infección es la entrada de los microorganismos a través de una puerta de entrada al organismo humano. Ahora, que se establece la lucha con nuestras defensas. Si vencen nuestras defensas, se establece una enfermedad infecciosa. Perdón, si vencen nuestras defensas, se queda en infección. Pero si vencen las bacterias o los microorganismos, se establece una enfermedad infecciosa porque aparece la clínica, los signos y síntomas. ¿Qué es colonización? La presencia de bacterias o microorganismos en la superficie, piel y mucosas. ¿Qué es infección inaparente? Entrada de bacterias, pero no hay signos ni síntomas. Y enfermedad infecciosa, entrada de bacterias, multiplicación, localización en algún aparato o sistema y empieza la clínica, los signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre patógeno verdadero y patógeno oportunista? Verdadero es el que no vive con nosotros e ingresa por una puerta de entrada y puede producir acción patógena. Oportunista es aquel que vive con nosotros o puede no vivir con nosotros, puede ser de fuente endógena o exógena, pero que al ingresar se aprovecha de la oportunidad de que haya baja de defensas y se produce la enfermedad infecciosa. ¿Cuáles son los factores determinantes de una acción patógena? Una bacteria, para producir una infección, tiene que tener capacidad de colonización, capacidad de penetración, capacidad de invasión y multiplicación y capacidad de acción lesional. ¿Qué es una infección generalizada? La que a través de la sangre va a diversos órganos. ¿Y qué es una infección localizada? La que no ingresa a la sangre, solamente se sitúa en un determinado aparato o sistema. Bueno, con eso habríamos terminado este tema. Bueno, chicos, Rosemary está.
Sí, doctora, aquí estoy. La dejo de hospedadora, por favor. Los que no son del grupo de Rosemary pueden salirse. No voy a llamar lista porque no me da tiempo. Saben ustedes que yo estoy en fisioterapia, chicos. Yo voy de 8 de la mañana a 11 de la mañana a la fisioterapia. Solamente que las anteriores clases yo pasé a las 7 para poder estar a las 8. Hoy día solamente haré de 10 a 11. Me tengo que ir ahorita, no puedo dejar, porque ha habido 2 o 3 alumnos que me han dicho que tenían clases a las 7. Entonces, ojalá que esos alumnos hayan aprovechado la clase y haya valido el sacrificio que yo he hecho de no ir a mi fisioterapia. Si no han entrado a clase, entonces me han perjudicado. Entonces, le paso, ¿dónde está Rosemary? Acá, doctora. Aquí. Ya, le voy a dar hospedador para que no se corte, ¿ya? Ya, doctora. Y puede hacer con este mismo link, puede quedarse con sus alumnos y tiene indefinido, ¿ya? Ya, doctora. Gracias. Bueno, chicos, no voy a llamar lista ahora, no me da tiempo, tengo 7 minutos para llegar allá a la fisioterapia. Hasta luego, chicos. Desde la próxima semana ya espero pasar más regular. Hola, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.